Detén todo. No voy a hablar del fin del mundo, voy a hablar del fin que ya pasó. Ciudades tragadas por el mar, mapas que dibujan, costas que hoy no existen, piedras que cuentan una historia que nadie quiere leer. Si lo que verás en los próximos minutos es cierto, nuestra era no es la primera, y podríamos estar repitiendo el reloj. No necesitas creerme, solo mira. Verás evidencias geológicas que apuntan a cataclismos globales, ruinas donde no deberían existir, relatos antiguos que describen el mismo desastre con nombres distintos. Son piezas sueltas que cuando encajan, dibujan algo incómodo. Tal vez la humanidad ya sobrevivió a un apocalipsis y olvidó cómo lo hizo. Quédate hasta el final, porque voy a mostrarte la señal más ignorada, la que podría estar ocurriendo ahora mismo, y lo que significaría para nosotros. Si has sentido que algo no cuadra en la historia oficial, este video es tu mapa. Respira hondo. Abre los ojos. Lo que estás a punto de ver puede cambiar la forma en que entiendes el pasado y lo que viene después. Empezamos. Antes de que existieran los relojes y las fronteras, las historias eran brújula y refugio. Alrededor del fuego, los ancianos murmuraban advertencias disfrazadas de leyendas, mares que crecieron en una sola noche, cielos que se partieron en dos, ciudades devoradas por la tierra. Nos enseñaron a llamarlas mitos, como si fueran fábulas para dormir. Pero, ¿y si en realidad fueran recuerdos? ¿Y si cada cultura preservó a su manera la memoria de un final que ya vivimos? Imagina a un niño sumerio escuchando el relato de un hombre que sobrevivió a un diluvio imposible. El nombre cambia según quien cuente la historia, Sios o Druot Nupistim Noe. El argumento, en cambio, insiste en repetirse: el agua sube, el mundo se borra, la vida solo continúa gracias a un pequeño puñado de supervivientes que cargan con semillas, animales y saberes. ¿Por qué esta estructura aparece una y otra vez, separada por océanos y siglos? ¿Es casualidad, o eco? En lo alto de las montañas de Mesoamérica, los abuelos contaron que el mundo fue tejido y desteñido varias veces. En el Popol Vuh, los hombres de madera fueron barridos por una lluvia de resina ardiente y por aguas desatadas. Más al norte, los mexicas hablaron de soles anteriores, eras enteras destruidas por jaguares, vientos desatados, incendios que parecían caer del cielo, inundaciones que borraron la memoria. Para un oído distraído, son invenciones. Para un oído atento, son catálogos de catástrofes. En las tierras nórdicas, el fin tiene nombre propio, Ragnarok. Un invierno que no termina, el sol tragado por lobos antiguos, la tierra temblando hasta partirse, mares que inundan lo que antes era firme. Y después del estruendo, la promesa de un renacer. El patrón vuelve a aparecer: destrucción total, supervivencia mínima, reconstrucción desde las cenizas. Hasta el detalle de la oscuridad permanente, como si se recordara un cielo cubierto por polvo y humo durante meses. Cruza a Oceanía y escucha a los ancianos aborígenes hablar del tiempo del sueño, cuando los espíritus moldearon el mundo y de pronto todo cambió. Hay relatos de olas que avanzaron tierra adentro y transformaron para siempre la costa. En la India, el avatar Matsya advierte de un diluvio universal y guía a los hombres hacia la seguridad. En Grecia, Deucalión y Pirra repueblan la tierra tras otra inundación. Distintas lenguas, un mismo argumento. No todas las historias hablan de agua. Algunas recuerdan fuego. Montañas que vomitan piedras y humo hasta tapar el sol. Serpientes celestes que atraviesan el firmamento dejando una estela de brasas. Lluvias de fuego. Cielos rojos, cosechas perdidas durante años. ¿Poética exagerada? Quizá. O quizá la forma en que una comunidad sin telescopios cuenta el paso de algo que ardió en el cielo y cambió el clima. Lo cierto es que detrás del símbolo, late una sensación compartida: hubo un antes y hubo un después. Mira de cerca la estructura de estas narraciones. Primero, señales ignoradas, animales inquietos, estrellas fuera de lugar, sacerdotes que no encuentran respuestas. Luego, el golpe: agua, fuego, viento, hielo.
Después, el silencio, días sin sol, noches sin luna, una escasez que pone a prueba a los supervivientes. Al final la enseñanza, nuevas reglas, nuevos pactos, advertencias para los hijos que nacerán. Es un guión que se repite con una precisión casi geométrica. Las culturas no solo recuerdan el desastre, recuerdan también la guía. Hay figuras que llegan justo antes del final, un pescador que se convierte en pez para arrastrar una barca hacia la montaña, un anciano que sabe leer el cielo y construye refugios, una diosa que enseña qué semillas salvar. Son maestras y maestros anónimos que encarnan un concepto incómodo: alguien supo, alguien avisó, alguien dejó instrucciones. Esa memoria de protocolos antiguos aparece disfrazada de rituales, calendarios y tabúes que, mirados con detenimiento, parecen manuales de resiliencia. En muchos relatos hay una idea que traspasa los siglos: el tiempo no es una línea recta, es un ciclo. Mundos que nacen y mueren, edades que suben y bajan como mareas. El hinduismo lo llama yugas, los mexicas, soles, los griegos, edades del hombre. No es solo filosofía. Es una advertencia. Si la historia es cíclica, entonces el fin no es un punto final, sino un punto y seguido. Y si ya hubo un apocalipsis, la pregunta que importa no es cuándo acabará todo, sino si aprendimos lo suficiente como para atravesar la próxima curva. Podemos explicar estas coincidencias de muchas maneras: psicología colectiva, necesidad de sentido, metáforas agrícolas. Todas tienen parte de verdad. Pero también es cierto que la memoria humana es terca. Lo que traumatiza a una comunidad se convierte en tradición, en cuento de cuna, en fiesta anual, en mural, en canción. Se hereda. Se simplifica para que no se pierda. Así, una tormenta perfecta puede transformarse en un monstruo, una columna de ceniza, en un dragón, un cielo oscurecido, en un dios devorado. La forma cambia. El núcleo persiste. Tal vez por eso, pese a la distancia, las historias se entienden entre sí. Cuando un navegante polinesio escucha a un campesino andino hablar de un año sin verano, ambos asienten con gravedad: hay cosas que no necesitan traducción. El hambre, el frío inesperado, la ausencia de peces, la risa nerviosa antes de una tormenta que no se parece a ninguna otra. Es memoria sensorial, memoria de cuerpo, memoria que sobrevive a los imperios y a las bibliotecas. Si prestamos atención, descubrimos que los mitos incluyen instrucciones concretas. No construir casas demasiado cerca del mar. Respetar ciertos ciclos del cielo. Guardar granos específicos, conservar el fuego de formas particulares, no talar árboles sagrados que, casualmente, evitan erosiones y deslizamientos. Superstición, dirán algunos. O quizá el recordatorio práctico de quienes sobrevivieron a un desastre y quisieron que sus nietos no repitieran los mismos errores. Hay otra coincidencia que inquieta: casi siempre, después del final viene un renacimiento que no empieza de cero. Empieza con reliquias. Palabras que nadie entiende pero todos respetan, piedras que hay que colocar mirando a cierta estrella, un número que se repite en templos y festividades. Son fragmentos de un manual mayor, piezas sueltas de una tecnología cultural que se perdió en el golpe pero se mantuvo en símbolos. Cuando hoy descubrimos que esos símbolos coinciden con fenómenos astronómicos o proporciones matemáticas, la pregunta ya no es si los antiguos eran místicos, sino, ¿qué estaban intentando conservar? Quizá este sea el legado más poderoso de los mitos: no solo cuentan que algo terrible ocurrió, sino que afirman que es posible comenzar de nuevo. No desde la ingenuidad, sino desde la experiencia. No con la soberbia de quien cree que controla la naturaleza, sino con la humildad de quien la escucha. Esa es la parte del relato que solemos olvidar cuando reducimos los mitos a fantasías. No son solo advertencias, son mapas. Hoy, mirando el mundo con tecnología y datos, nos sentimos lejos de aquellos fuegos tribales. Sin embargo, la intuición persiste. Cuando una tormenta desborda una costa, cuando el cielo se cubre de humo, cuando la tierra tiembla y las ciudades quedan a oscuras, algo primitivo se activa.
Ese archivo antiguo que reconoce el patrón y susurra que ya estuvimos aquí. Es incómodo, sí. También es útil. Tal vez sea hora de dejar de llamar fábulas a lo que podría ser una biblioteca. Este capítulo no pretende probar nada de manera definitiva. Pretende, más bien, afinar el oído. Si dejamos de escuchar los mitos como cuentos y empezamos a oírlos como testimonios, el mapa cambia. Donde antes veíamos fantasía, aparecen rutas. Donde había monstruos, aparecen metáforas de fenómenos reales. Y al final del sendero una posibilidad que da vértigo que el apocalipsis no sea un futuro lejano, sino un pasado reciente que seguimos recordando a medias. Si hay memoria, hay pistas. Y si hay pistas, hay evidencia. En el próximo tramo, bajaremos de las fogatas a las piedras, sedimentos, crónicas, ruinas y señales que no cantan, pero que cuando uno aprende a leerlas, cuentan exactamente la misma historia. La Tierra es como un gran libro, y cada capa de su superficie es una página que guarda secretos de un pasado remoto. A lo largo de los siglos, los geólogos han descubierto señales inquietantes, cicatrices profundas, formaciones extrañas y huellas de eventos tan devastadores que parecen sacados de una novela apocalíptica. Bajo nuestros pies se esconden registros silenciosos de catástrofes globales, y lo más inquietante es que algunos de estos indicios no encajan con la línea oficial de la historia. En las profundidades de Groenlandia, por ejemplo, se han encontrado capas de hielo que contienen partículas y químicos asociados a grandes erupciones volcánicas y posibles impactos de asteroides. Estos eventos, según estimaciones científicas, pudieron haber alterado el clima global en cuestión de meses, sumiendo a la Tierra en una oscuridad prolongada. En otras regiones, como en ciertas partes de América del Norte, se han hallado sedimentos mezclados con restos de carbón y huesos calcinados, señales de incendios masivos que arrasaron continentes enteros. Pero quizá lo más perturbador son las ruinas que parecen desafiar la cronología establecida. Bajo las aguas de Japón yace Yonaguni, una estructura monumental que algunos arqueólogos convencionales llaman formación natural, pero que otros investigadores describen como una ciudad sumergida construida por manos humanas miles de años antes de lo aceptado. En Turquía, Göbekli Tepe se alza como un testimonio imposible, un complejo ceremonial de más de 11.000 años que apareció completo, con tallados y columnas gigantes, y luego fue enterrado intencionadamente. En cuevas, desiertos y fondos oceánicos siguen apareciendo piezas de un rompecabezas que no termina de encajar. Restos de antiguas ciudades, herramientas con tecnología inusual y huellas fósiles humanas junto a criaturas que según los libros de historia, jamás coexistieron. Todo esto apunta a una conclusión inquietante: tal vez hubo una o varias civilizaciones que enfrentaron un final repentino, tan devastador que apenas quedaron rastros, hasta ahora. La idea de que la humanidad, o civilizaciones anteriores, ya enfrentaron un apocalipsis no es solo un terreno fértil para la ciencia ficción, también ha captado la atención de científicos, historiadores y pensadores alternativos. Las teorías sobre este posible pasado perdido se dividen en dos grandes corrientes, las que se apoyan en evidencias científicas verificables, y las que exploran escenarios menos ortodoxos pero igualmente fascinantes. En el ámbito científico, muchos geólogos apuntan al llamado evento de Youngudrayes, ocurrido hace aproximadamente 12.800 años. En un periodo abrupto, el planeta pasó de un clima templado a condiciones glaciales en cuestión de décadas. Algunos investigadores sostienen que este cambio fue provocado por el impacto de fragmentos de un cometa sobre el hemisferio norte, liberando una energía equivalente a miles de bombas nucleares. El resultado: incendios masivos, alteraciones en las corrientes oceánicas y una extinción en cadena que afectó tanto a la megafauna como a posibles comunidades humanas de la época. Otras teorías científicas hablan de supervolcanes como el de Toba, en Indonesia, cuya erupción hace unos 74.000 años habría reducido drásticamente la población humana mundial, dejando un cuello de botella genético. Este tipo de catástrofes no solo alteran el clima, sino que pueden borrar prácticamente cualquier rastro de civilización avanzada.
especialmente si ésta no había alcanzado una tecnología resistente a desastres de gran escala. En el campo de las teorías alternativas, las hipótesis se vuelven más audaces. Algunos investigadores independientes sugieren la existencia de una civilización global previa a la nuestra, interconectada por rutas marítimas y poseedora de conocimientos astronómicos y arquitectónicos avanzados. Según esta visión, restos de dicha civilización podrían encontrarse bajo capas de hielo en la Antártida o sumergidos en profundidades oceánicas aún inexploradas. Otros van más allá y especulan con la influencia de inteligencias no humanas, ya sean extraterrestres o especies terrestres desconocidas, que habrían guiado el desarrollo cultural y tecnológico. Hasta que un cataclismo borró casi toda evidencia. Más allá de lo convencional o lo imaginativo, lo cierto es que el planeta ha vivido múltiples ciclos de destrucción y renacimiento. Y si aceptamos que la historia oficial es apenas una versión parcial de los hechos, la posibilidad de que ya hubo un apocalipsis se vuelve menos una fantasía, y más una hipótesis incómoda que merece ser investigada. Entre los registros históricos y arqueológicos existen piezas que para algunos encajan demasiado bien con la idea de un apocalipsis pasado, aunque no siempre se reconozcan como tal. Estas evidencias, a menudo catalogadas como anomalías, desafían las cronologías aceptadas y obligan a replantear lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Uno de los ejemplos más intrigantes proviene de las ciudades sumergidas encontradas en lugares como la bahía de Cambay, en la India. A varios metros bajo el agua, y cubiertas por siglos de sedimentos, se han identificado estructuras que parecen calles, muros y restos de templos. Dataciones preliminares sugieren que podrían tener más de 9000 años, lo que las colocaría mucho antes del surgimiento de las civilizaciones conocidas. Oficialmente, se habla de asentamientos costeros hundidos por el aumento del nivel del mar tras la última glaciación, pero hay quienes ven en ellas la huella de un desastre más repentino. También están los llamados OPATs, Out of Place Artifacts, objetos fuera de lugar y tiempo. Desde mapas medievales que muestran la Antártida sin hielo, hasta piezas metálicas incrustadas en formaciones rocosas de millones de años. Aunque muchos de estos hallazgos han sido descartados o cuestionados, su sola existencia alimenta la sospecha de que ciertos conocimientos y tecnologías se perdieron abruptamente. En los desiertos de Egipto y Libia se han encontrado extensas áreas vitrificadas, como si una fuente de calor extremo hubiera fundido la arena en vidrio puro. Los arqueólogos oficiales lo atribuyen a rayos o impactos de meteoritos, pero algunos investigadores no descartan eventos de guerra con tecnologías que hoy consideraríamos impensables. Más incómodo aún es el hecho de que algunas culturas antiguas relatan, en sus mitos y leyendas, historias de tiempos antes del tiempo, cuando los dioses castigaron a la humanidad con fuego, agua o hielo. Desde el diluvio universal bíblico hasta las leyendas Hopi y sumerias, el patrón es recurrente: una civilización avanzada, un cataclismo devastador y un puñado de sobrevivientes que reconstruyen el mundo. Si juntamos todas estas piezas dispersas, ciudades hundidas, artefactos imposibles, vitrificaciones inexplicables y relatos ancestrales, el cuadro que emerge no es solo inquietante, es provocador. Tal vez la verdadera pregunta no sea si hubo un apocalipsis antes, sino cuántos de ellos han ocurrido y cuánta historia se ha borrado cada vez. Cuando hablamos de un apocalipsis pasado, lo primero que surge es la pregunta: ¿qué pudo provocar un evento tan devastador como para borrar casi toda huella de una civilización? Las teorías son tan variadas como inquietantes, y cada una abre una ventana a un escenario que, de repetirse, cambiaría para siempre la vida tal como la conocemos. Una de las hipótesis más respaldadas por la ciencia es la del impacto de un asteroide o cometa. Un solo cuerpo rocoso, de unos pocos kilómetros de diámetro, podría liberar la energía equivalente a millones de bombas nucleares al entrar en la atmósfera. La nube de polvo y cenizas cubriría el cielo durante años, bloqueando la luz del sol y sumiendo al planeta en un invierno global. Muchos creen que algo así ya ocurrió, no solo con los dinosaurios, sino con culturas humanas prehistóricas. Otra posibilidad es el cambio climático abrupto, ya sea por causas naturales o inducidas por actividad humana o prehumana.
El final de la última glaciación, hace unos 12.000 años, trajo un aumento repentino de temperaturas, de cielos masivos y una subida del nivel del mar que anegó vastas regiones costeras. Pero algunos investigadores apuntan que este cambio fue demasiado rápido para ser únicamente natural. Las erupciones volcánicas masivas también figuran en la lista. Un supervolcán, como el de Yellowstone, podría expulsar tal cantidad de cenizas y gases tóxicos que envenenaría la atmósfera y colapsaría ecosistemas enteros. Existen registros geológicos de erupciones pasadas que coincidieron con declives poblacionales drásticos. Luego están las hipótesis más controvertidas, guerras con tecnología avanzada, incluso de origen no humano, experimentos que salieron de control, o desastres energéticos comparables a explosiones nucleares, pero ocurridos miles de años antes de lo que creemos posible. Quienes defienden estas teorías señalan marcas de radiación en yacimientos antiguos y estructuras derrumbadas de manera que sugiere fuerzas extraordinarias. No podemos olvidar las leyendas de antiguas civilizaciones que jugaron con el poder de los dioses y fueron castigadas. Historias que podrían ser simples metáforas o advertencias muy reales transmitidas de generación en generación. Sea cual sea la causa, lo cierto es que el planeta guarda cicatrices, visibles e invisibles, que apuntan a un pasado en el que la vida estuvo al borde de la extinción. Y si pasó una vez, o varias, nada garantiza que no vuelva a suceder. Si aceptamos la posibilidad de que ya hubo uno o más apocalipsis en el pasado, surge una pregunta inevitable: ¿qué significa eso para nuestro futuro? No se trata solo de un ejercicio de curiosidad histórica, sino de una advertencia directa. Las huellas de antiguos colapsos nos muestran que la civilización, por más avanzada que parezca, no es invencible. Cada vez que una cultura desaparece, no solo se pierden sus monumentos y ciudades, sino también su conocimiento. Si existieron sociedades anteriores a la nuestra, capaces de proezas que aún no comprendemos, su caída demuestra que el progreso no garantiza la supervivencia. Podemos estar en la cúspide tecnológica y aún así, ser vulnerables a un solo evento catastrófico. La historia, o mejor dicho, lo que no conocemos de ella, podría estarnos gritando que somos frágiles. Que basta una combinación de factores, un desastre natural, una guerra mal calculada, una crisis climática descontrolada, para que todo lo que hemos construido desaparezca. Incluso podría pasar tan rápido que apenas tendríamos tiempo de reaccionar. Pero este conocimiento también puede convertirse en una herramienta. Si entendemos las causas de apocalipsis pasados, podemos anticiparnos. Podemos reforzar nuestras ciudades contra catástrofes, diversificar nuestras fuentes de energía, preservar información en formatos resistentes al tiempo y sobre todo, no repetir los errores que, según la hipótesis, llevaron a la ruina a civilizaciones olvidadas. Imagina que toda la humanidad compartiera la misma conciencia de riesgo, no como miedo paralizante, sino como una motivación para construir un futuro más resistente. Tal vez esa sea la verdadera lección que nos dejaron, enterrada bajo capas de tierra y siglos de silencio. Porque si ya hubo un apocalipsis, la cuestión no es solo cuándo vendrá el próximo, sino si estaremos preparados para sobrevivirlo y recordarlo, para que la próxima generación no tenga que preguntarse lo mismo que nosotros hoy. Imagina que todo lo que sabes sobre la historia de la humanidad es solo un capítulo, y que antes de nosotros, ya hubo otras civilizaciones avanzadas que fueron borradas de la faz de la Tierra por un apocalipsis. ¿Y si te dijera que las pruebas están ahí, escondidas, esperando a ser descubiertas, te atreverías a mirar? Tal vez nunca sepamos toda la verdad, o tal vez esté ahí, esperando a que la descubramos. Lo que sí es seguro es que la historia oficial no nos cuenta todo. Los vestigios, las leyendas y las pistas dispersas parecen formar un rompecabezas que alguien no quiere que armemos. Piensa en esto: si civilizaciones enteras desaparecieron antes que nosotros, ¿qué nos hace creer que somos intocables? ¿Y si el reloj ya está corriendo para nuestra era? ¿Y si los signos del próximo apocalipsis ya están frente a nuestros ojos, pero preferimos ignorarlos?
Quizá las respuestas no estén en los libros de historia, sino en los fragmentos olvidados, en los relatos antiguos que hoy llamamos mitos, o en las evidencias que yacen bajo kilómetros de tierra o en lo profundo de los océanos. En el próximo episodio vamos a revelar una teoría que podría conectar todos estos eventos y que podría cambiar la forma en que ves nuestro lugar en el tiempo. Una hipótesis tan inquietante que, si es cierta, significa que podríamos estar viviendo los últimos capítulos de nuestra propia historia. Así que suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque lo que viene podría ser la pieza que falta para entender si ya hubo un apocalipsis y si otro está a punto de comenzar.